Imagina por un momento el sonido de una llave girando en la cerradura más importante del universo. No es el clic metálico que conoces de tu hogar. Es el sonido de la autoridad divina activándose, el eco de una decisión que ha estado esperando milenios para ser ejecutada. Es el momento cuando el cielo dice: basta, se acabó el tiempo de gracia para el mal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve la justicia perfecta cuando finalmente actúa? ¿Cómo se manifiesta el poder absoluto cuando decide poner fin a la rebelión más antigua de la historia? La respuesta no es lo que esperarías. No llega con ejércitos rugientes ni con fuego consumidor desde los cielos. Llega en la forma de un ángel descendiendo del cielo, llevando en su mano dos objetos que cambiarán el curso de la eternidad: la llave del abismo y una gran cadena. Juan, exiliado en la isla de Patmos, contempla esta visión con ojos que han visto lo imposible convertirse en realidad. Después de presenciar la caída de Babilonia, después de observar la segunda venida de Cristo en gloria, después de ver el juicio de las naciones, ahora sus ojos se fijan en algo que parece casi anticlimático en su simplicidad. Un ángel, una llave, una cadena. Pero no te dejes engañar por la aparente sencillez de la escena, porque este ángel no es un mensajero cualquiera. Desciende del cielo con una autoridad que hace temblar las dimensiones espirituales. Su rostro brilla con la gloria de aquel que lo envía. Sus pasos hacen eco en los corredores del tiempo. Y en su mano, esa llave no es simplemente un pedazo de metal forjado. Es el símbolo de la soberanía absoluta sobre las fuerzas del mal. ¿Quién es este ángel misterioso? Los eruditos han debatido durante siglos su identidad. Algunos dicen que es Miguel, el arcángel que una vez luchó contra el dragón en los cielos y lo venció. Otros sugieren que podría ser Gabriel, el mensajero de los anuncios más importantes de Dios. Hay quienes incluso proponen que es el mismo Cristo en su forma angelical, ejecutando personalmente la sentencia sobre su antiguo adversario. Pero tal vez la identidad específica del ángel no sea lo más importante. Tal vez lo que realmente importa es lo que representa: la autoridad incuestionable del cielo, actuando en el momento preciso, determinado por la sabiduría eterna. Este ángel no viene por su propia iniciativa, no actúa por venganza personal. Viene como un ejecutor divino, cumpliendo una orden que fue decretada antes de la fundación del mundo. La llave que lleva en su mano es la llave del abismo. ¿Puedes comprender la magnitud de lo que esto significa? El abismo no es simplemente un lugar físico de profundidades insondables. Es el reino de las tinieblas, el dominio donde moran los espíritus inmundos, la prisión diseñada específicamente para contener a aquellos seres que se rebelaron contra su creador. Y esta llave ha estado en las manos divinas desde el principio, esperando el momento perfecto para ser usada. Durante milenios, Satanás ha rugido como león, buscando a quien devorar. Ha caminado por la tierra como príncipe de este mundo, ejerciendo una autoridad que Dios permitió, pero que siempre estuvo limitada. Ha tentado, ha mentido, ha destruido, ha sembrado caos y dolor donde quiera que su influencia llegara. Pero todo este tiempo ha estado viviendo en tiempo prestado, esperando el día cuando esa llave girara en su contra. La gran cadena que acompaña a la llave no es menos significativa. No está hecha de hierro ni de acero. Está forjada con la justicia divina, templada en los fuegos de la santidad, y es inquebrantable por cualquier fuerza creada.
es una cadena que no puede ser cortada, rota o evadida. Cuando ata, ata para siempre, hasta que aquel que tiene la autoridad decida soltar. Si deseas comprender cómo estas profecías impactan tu vida presente y cómo puedes vivir con la esperanza de la victoria final de Cristo, suscríbete al canal Descubre la Fe y activa las notificaciones. Porque lo que estamos explorando no es solo un evento futuro, sino una verdad que debe transformar la manera en que enfrentas cada día de tu existencia. Pero detengámonos un momento en la imagen completa. Aquí tenemos al representante del cielo, vestido de autoridad divina, portando los instrumentos de la justicia eterna, descendiendo hacia el objetivo de su misión. Es un momento que ha sido anticipado por profetas, esperado por santos y temido por demonios durante miles de años. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sentido Satanás al ver descender a este ángel, el que una vez fue Lucifer, el portador de luz, el querubín ungido que caminaba entre las piedras de fuego? Ahora contempla su destino aproximándose con la inevitabilidad de la ley divina. No hay escape posible, no hay apelación que presentar, no hay truco que usar. La sentencia ha sido pronunciada y ha llegado el momento de su ejecución. Durante toda la historia humana, Satanás ha operado desde las sombras, susurrando mentiras, sembrando dudas, corrompiendo corazones. Ha sido el maestro de la manipulación, el arquitecto de la decepción, el ingeniero de la destrucción. Ha convencido a millones de que Dios no existe, a otros millones de que Dios no es bueno, y a muchos más de que el pecado no tiene consecuencias eternas. Pero ahora, frente a este ángel con la llave del abismo, todas sus mentiras se desvanecen como humo. Toda su aparente sabiduría se revela como necedad. Todo su poder se demuestra como impotencia ante la autoridad verdadera. El engañador está a punto de ser desenmascarado completamente, no solo ante la humanidad, sino ante toda la creación. El descenso del ángel no es apresurado, es deliberado, majestuoso, implacable. Cada momento que pasa es una declaración de que la paciencia divina, aunque longánima, no es infinita. La misericordia de Dios, aunque abundante, tiene límites cuando se trata de la rebelión persistente. La gracia, aunque inmerecida, puede ser rechazada una vez demasiado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió que Satanás operara libremente durante tanto tiempo? ¿Por qué no lo ató desde el momento de su rebelión en el cielo? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del amor divino. Dios no quiere robots que le obedezcan por programación. Quiere hijos que le amen por elección. Y la elección requiere alternativas reales. Durante la era presente, la era de la gracia, Dios ha permitido que tanto el bien como el mal coexistan para que cada ser humano pueda tomar una decisión informada sobre a quién servirá. Ha permitido que Satanás tiente, pero no que fuerce. Ha permitido que mienta, pero también ha provisto la verdad. Ha permitido que destruya, pero también ha ofrecido salvación. Pero llegará el día cuando este período de prueba termine, cuando cada persona haya tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y responder a él, cuando la Iglesia haya cumplido su misión de ser luz en las tinieblas, cuando se haya completado el número de los redimidos, y ese día la paciencia divina dará paso a la justicia divina. El ángel que Juan ve descendiendo representa ese momento de transición. Es el momento cuando Dios dice:
La prueba ha terminado. Los que eligieron el bien, que vengan a mi lado. Los que eligieron el mal, que cosechen lo que sembraron. Y tú, Satanás, que has sido el arquitecto de tanta destrucción, es hora de que enfrentes las consecuencias de tu rebelión. La llave del abismo en la mano del ángel no es solo un instrumento de castigo, es también un instrumento de liberación. Porque cuando Satanás sea atado, la humanidad experimentará por primera vez en su historia lo que significa vivir en un mundo sin su influencia maligna, sin sus susurros de odio, sin sus tentaciones constantes, sin su presencia corrompiendo cada aspecto de la vida. Imagina un mundo donde los pensamientos violentos no surjan espontáneamente en las mentes humanas, donde la codicia no sea el motor de la economía, donde la lujuria no esclavice a millones, donde la mentira no sea la moneda común de la política, donde el orgullo no destruya relaciones, donde la envidia no envenene corazones. Ese mundo está a punto de nacer cuando el ángel use esa llave. Pero no pensemos que este evento es solo futuro. Tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Porque aunque Satanás aún no ha sido atado físicamente, ya ha sido derrotado espiritualmente en la cruz del Calvario. Aunque aún puede rugir, ya no puede condenar a los que están en Cristo Jesús. Aunque aún puede tentar, ya no puede obligar. La autoridad que porta este ángel es la misma autoridad que Cristo ejerció cuando resucitó de los muertos. Es la misma autoridad que se manifiesta cada vez que un pecador se convierte. Es la misma autoridad que actúa cada vez que un creyente resiste la tentación en el nombre de Jesús. Por eso, cuando contemples las maldades de este mundo, cuando veas triunfar la injusticia temporalmente, cuando sientas que el mal parece tener la ventaja, recuerda esta imagen. Un ángel desciendo del cielo con una llave y una cadena. Recuerda que la historia tiene un final ya escrito. Recuerda que la justicia, aunque parezca tardar, siempre llega. El ángel con la llave del abismo no es solo una figura profética, es una promesa de que Dios no ha olvidado el dolor que Satanás ha causado, una promesa de que cada lágrima derramada por su culpa será enjugada, una promesa de que cada vida destruida por sus mentiras será restaurada, una promesa de que el mal no tendrá la última palabra. Y mientras esperamos ese día glorioso, vivimos con la certeza de que quien tiene las llaves de la muerte y del Hades también tiene la llave del abismo. Y en el momento preciso, determinado por su sabiduría perfecta, esa llave girará y el reino de las tinieblas se convertirá en la prisión de quien una vez fue su rey. El momento había llegado. Después de milenios de espera, después de siglos de paciencia divina, después de incontables oportunidades de arrepentimiento desperdiciadas, la mano de la justicia finalmente se movía. El ángel no vacilaba. No había debate, no había negociación, no había último minuto de misericordia. Simplemente actuó con la autoridad de aquel que todo lo puede, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Estas palabras suenan simples en español, pero en el griego original llevan el peso de una captura militar definitiva. No es que el ángel persiguiera a Satanás por los cielos hasta alcanzarlo. No es que librara una batalla épica con espadas de fuego y escudos celestiales. Es que simplemente lo tomó, como quien toma un objeto que le pertenece, como quien reclama lo que siempre estuvo bajo su autoridad. Puedes imaginar la humillación en los ojos,
de quien una vez se creyó igual a Dios. Este ser que había declarado: «Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono», ahora se encontraba completamente indefenso ante un ángel enviado por ese mismo Dios que había desafiado. No había resistencia que pudiera ofrecer. No había poder que pudiera invocar. No había aliados que vinieran en su auxilio. Durante toda la historia, Satanás había operado bajo la ilusión de su propio poder. Se había convencido a sí mismo de que era el igual de Dios, simplemente en el lado opuesto. Había construido su identidad sobre la mentira de que el universo era un campo de batalla entre dos fuerzas igualmente poderosas: la luz y las tinieblas, el bien y el mal, Dios y él. Pero en este momento de captura, toda esa ilusión se desvanece como humo ante el viento. Se revela la verdad que siempre había sido. Satanás es una criatura, y como tal, está completamente sujeto al poder de su creador. Su rebelión nunca fue una amenaza real para el trono divino. Su oposición nunca puso en peligro la soberanía de Dios. Su guerra siempre fue una guerra perdida desde antes de comenzar. ¿Qué debe haber pasado por la mente de Satanás en el momento de ser prendido? Recordó los días cuando caminaba en el monte santo de Dios, cuando era el querubín ungido, cuando su belleza era perfecta y su sabiduría completísima. Recordó el momento exacto cuando el orgullo se sembró en su corazón perfecto, como una semilla venenosa. Tal vez por primera vez en milenios, se enfrentó con la realidad completa de lo que había perdido. No solo había perdido su posición en el cielo, no solo había perdido su acceso al trono divino, había perdido su propósito, su identidad, su razón de existir. Había intercambiado la eternidad de adoración por una eternidad de rebelión. Había cambiado el gozo por el odio, la luz por las tinieblas, la vida por la muerte. Y ahora, mientras las cadenas divinas se cerraban sobre él, debe haberse dado cuenta de que todos sus logros malignos, todas sus victorias temporales sobre la humanidad, todas las almas que había engañado y destruido, no habían valido la pena, porque al final su destino siempre había sido este: ser atado como un criminal, encerrado como una bestia, silenciado como el mentiroso que siempre fue. Las cadenas que lo atan no son de metal forjado por manos humanas, son las cadenas de la justicia divina, inquebrantables e inescapables. Cada eslabón representa un acto de rebelión que debe ser pagado, una mentira que debe ser castigada, una vida que debe ser vengada. Son cadenas que han estado siendo forjadas durante milenios en los fuegos de la santidad divina, templadas en las lágrimas de los inocentes, endurecidas por los clamores de justicia de los mártires. Cuando estas cadenas se cierran sobre Satanás, no solo lo inmovilizan físicamente, lo silencian espiritualmente. Por primera vez desde su rebelión original, su voz de engaño es callada. Sus susurros de tentación cesan. Sus mentiras dejan de resonar en los oídos de la humanidad. Es como si todo el universo exhalara un suspiro de alivio colectivo. Durante toda la historia humana, la voz de Satanás ha sido una constante siniestra. Fue su voz la que tentó a Eva en el Edén con la pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Fue su voz la que intentó tentar a Jesús en el desierto con ofertas de poder y gloria. Ha sido su voz la que susurra en el oído de cada persona: Dios no existe, Dios no te ama, Dios no perdona, no hay consecuencias para el pecado, haz lo que quieras. Pero ahora esa voz está silenciada.
el gran acusador de los hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche, ha perdido su capacidad de hablar. El padre de mentira, que desde el principio no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, ha sido despojado de su capacidad de engañar. Imagina el silencio que debe haber caído sobre las regiones espirituales cuando la voz de Satanás fue callada. Los demonios que habían seguido sus órdenes durante milenios ahora se encuentran sin su comandante supremo. Los principados y potestades que habían ejecutado sus planes malignos ahora están desorganizados y sin dirección. Todo el reino de las tinieblas se tambalea ante la ausencia de su rey. Pero el encadenamiento de Satanás no es solo una victoria sobre él personalmente. Es una vindicación de todos los que sufrieron bajo su influencia maligna. Cada mártir que murió por su fe ve justificada su muerte. Cada santo que resistió sus tentaciones ve recompensada su fidelidad. Cada creyente que clamó, ¿hasta cuándo, Señor?, finalmente recibe su respuesta, hasta ahora. ¿Puedes comprender lo que significa para la humanidad que el tentador sea removido? Durante toda nuestra historia hemos luchado no solo contra nuestros propios deseos pecaminosos, sino también contra la influencia activa del maligno. Cada pensamiento impuro ha sido amplificado por sus susurros. Cada impulso violento ha sido inflamado por su presencia. Cada división entre hermanos ha sido exacerbada por su manipulación. Ahora, por primera vez desde la caída en el Edén, la humanidad podrá experimentar lo que significa vivir sin esa presión constante hacia el mal. No significa que los humanos se vuelvan perfectos automáticamente, porque todavía tendrán que lidiar con las consecuencias de la naturaleza caída. Pero sí significa que no habrá una voz externa constante empujándolos hacia la destrucción. Es como si toda la humanidad hubiera estado viviendo en una habitación con música de fondo tan constante que ya no la notábamos. Pero cuando esa música finalmente se detiene, el silencio es ensordecedor. Solo entonces nos damos cuenta de cuánto ruido había estado interfiriendo con nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. El dragón encadenado no puede moverse, no puede hablar, no puede influir, no puede tentar, no puede mentir, no puede destruir. Todas las actividades que habían definido su existencia durante milenios le han sido arrebatadas de un solo golpe. Es como si un músico perdiera sus manos, como si un pintor perdiera su vista, como si un orador perdiera su voz. Pero hay algo aún más profundo en este encadenamiento. No es solo el final de la actividad maligna de Satanás, es el comienzo de su confrontación con la realidad de lo que ha hecho. Durante milenios ha estado tan ocupado en su cruzada destructiva que tal vez nunca se detuvo a considerar realmente el costo total de su rebelión. Ahora, en el silencio forzado de sus cadenas, debe enfrentar la totalidad de su culpa. Cada vida destruida por sus mentiras, cada alma perdida por sus engaños, cada guerra instigada por su odio, cada familia rota por su interferencia, cada corazón endurecido por su influencia. Todo pasa ante él como una procesión interminable de evidencia de su maldad. No hay escape de esta realidad. No hay distracción de nuevas maquinaciones malévolas. No hay consuelo de nuevas victorias temporales sobre la humanidad. Solo está él, sus cadenas y el peso aplastante de milenios de mal causado deliberadamente. ¿Es esto lo que llamamos justicia? ¿Es este el pago apropiado por una rebelión cósmica que ha causado sufrimiento indescriptible?
Algunos podrían argumentar que incluso esto es demasiado misericordioso. Después de todo, ¿qué castigo podría ser suficiente para quien ha sido responsable de tanto dolor, tanta muerte, tanta desesperación? Pero tal vez esa sea precisamente la naturaleza de la justicia divina. No es venganza ciega, sino corrección perfecta. No busca causar sufrimiento innecesario, sino detener el sufrimiento que está siendo causado. El encadenamiento de Satanás no es principalmente sobre castigarlo a él, sino sobre liberar a sus víctimas. Y sus víctimas somos todos nosotros. Cada ser humano que ha vivido ha sentido el peso de su influencia maligna. Cada persona que ha luchado contra la tentación ha tenido que resistir no solo sus propias debilidades, sino también los ataques dirigidos de quien ha perfeccionado el arte del engaño durante milenios. Ahora, finalmente, esas cadenas se han cerrado. El dragón que rugía está silenciado. La serpiente que mordía está inmovilizada. El diablo que tentaba está neutralizado. Satanás, el adversario de Dios y enemigo de la humanidad, ha sido reducido a lo que siempre debería haber sido: un prisionero de la justicia divina. El encadenamiento es completo, pero esta es solo la primera parte de su castigo, porque las cadenas son solo el preludio de lo que viene después: ser arrojado al abismo, donde permanecerá en completa impotencia mientras la tierra experimenta algo que no ha conocido desde el Edén: la paz perfecta. El silencio que sigue al encadenamiento de Satanás no es un silencio ordinario. Es el silencio más profundo que el universo ha experimentado desde antes de la caída. Es como si toda la creación hubiera estado conteniendo el aliento durante milenios y finalmente pudiera exhalar en paz. Por primera vez en la historia humana, no hay una voz maligna susurrando en los oídos de la humanidad. ¿Puedes imaginar despertar una mañana y no sentir esa presión invisible hacia la maldad? ¿Puedes concebir un día en que tus pensamientos no sean bombardeados con impulsos destructivos que no sabes de dónde vienen? Por 1000 años, la humanidad experimentará algo que ha olvidado que era posible: la vida sin la influencia directa del tentador. Pero el silencio de Satanás es solo el comienzo. El texto nos dice que fue arrojado al abismo y lo encerró y puso sello sobre él. Cada palabra en esta descripción está cargada de significado eterno. No fue colocado gentilmente en el abismo. Fue arrojado con la fuerza de la justicia divina, como se arroja la basura que contamina, como se lanza lejos aquello que no tiene valor. El abismo al que es arrojado no es simplemente un lugar de profundidades físicas. Es la dimensión espiritual diseñada específicamente para contener a los seres que se rebelaron contra su Creador. Es un lugar donde no llega la luz divina, donde no se escucha la música celestial, donde no se siente el calor del amor de Dios. Es, en esencia, la materialización perfecta de lo que Satanás eligió cuando decidió alejarse de Dios: la separación completa. Durante su reinado de terror sobre la humanidad, Satanás había creído que estaba ejerciendo su libertad. Había interpretado su capacidad de influir y destruir como evidencia de su poder. Pero ahora, en las profundidades del abismo, descubre la verdad que siempre había estado negando: nunca fue libre. Siempre estuvo operando dentro de los límites que Dios permitía, como un perro con una correa muy larga que se creía salvaje. El abismo se convierte en su aula de clases, donde finalmente aprenderá lecciones que se negó a aprender durante milenios de oportunidades. Aprenderá que la rebelión contra Dios no es libertad,
sino esclavitud. Aprenderá que el orgullo no eleva, sino que destruye. Aprenderá que el odio no empodera, sino que corroe el alma del que lo alberga. Pero lo más significativo del encierro de Satanás no es lo que le sucede a él, sino lo que le sucede al mundo sin él. Imagina una tierra donde los conflictos no son instigados por susurros malignos, donde los políticos no son tentados a la corrupción por promesas de poder, donde los esposos no son seducidos a la infidelidad por voces que minimizan las consecuencias del pecado. Imagina una sociedad donde la codicia no es el motor de la economía, porque no hay una voz constante diciéndole a la gente que merecen más, que necesitan más, que no tienen suficiente. Imagina un mundo donde la envidia no divide a las comunidades, porque no hay susurros venenosos comparando constantemente una vida con otra. Por primera vez, desde que Caín mató a Abel, la humanidad experimentará lo que significa vivir sin el instigador primario de la violencia. Esto no significa que los humanos se vuelvan perfectos automáticamente. Todavía tendrán que lidiar con las consecuencias de siglos de naturaleza caída. Pero ya no habrá una fuerza externa activamente trabajando para inflamar cada impulso negativo, para magnificar cada resentimiento, para convertir cada desacuerdo en una guerra. La creación misma responde a la ausencia de Satanás. La Biblia nos dice que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Durante estos 1000 años, ese gemido se convierte en un canto de alabanza. Los mismos elementos naturales que habían sido corrompidos por la presencia del mal comienzan a reflejar su propósito original. ¿Cómo será un mundo donde la naturaleza no está en conflicto con la humanidad? ¿Donde los desastres naturales no son amplificados por la maldad espiritual? ¿Donde la tierra produce abundantemente porque no está bajo la maldición que vino con el pecado? Las descripciones proféticas nos hablan de un tiempo cuando el lobo morará con el cordero, cuando el león comerá paja como el buey, cuando un niño jugará en la cueva de la víbora sin peligro. Estas no son simplemente metáforas poéticas, son descripciones de una realidad que será posible cuando la fuente primaria de discordia sea removida del planeta. La agresión animal, que fue distorsionada por la caída, comenzará a retornar a su estado original. La competencia por recursos, que fue exacerbada por la avaricia inspirada satánicamente, se transformará en cooperación natural. Los 1000 años de silencio de Satanás permiten que la humanidad redescubra lo que significa ser humano según el diseño original de Dios. Sin la presión constante hacia la maldad, los impulsos naturales hacia la bondad, la compasión y el amor pueden florecer sin obstáculos. Los niños crecerán sin ser bombardeados por pensamientos destructivos que no comprenden. Los adultos podrán enfocarse en construir en lugar de destruir. Pero tal vez lo más hermoso de este período es que la humanidad finalmente podrá escuchar la voz de Dios sin interferencia. Durante toda la historia, la voz de Dios ha tenido que competir con los gritos de Satanás por la atención humana. Sus susurros de amor han sido ahogados por los rugidos del odio satánico. Sus invitaciones a la paz han sido interrumpidas por las llamadas a la guerra del enemigo. Ahora, en el silencio de 1000 años, la voz de Dios puede ser escuchada con claridad cristalina. Cada oración ascenderá sin la interferencia de acusaciones satánicas. Cada acto de adoración será puro,
sin la contaminación de motivos malignos inspirados por el tentador. Cada acto de amor será genuino, sin la manipulación de quien había pervertido el amor en lujuria, la pasión en obsesión, el cuidado en control. Los 1000 años no son simplemente un período de ausencia de mal. Son un período de presencia intensificada del bien. Es como si toda la bondad que había estado reprimida por la presencia satánica finalmente pudiera expresarse libremente. La creatividad humana, que había sido canalizada hacia la destrucción, se redirige hacia la construcción de una civilización que refleja los valores del reino de Dios. ¿Cómo será el arte cuando no esté influenciado por la desesperación y la desesperanza que Satanás inspiraba? ¿Cómo será la música cuando refleje la armonía celestial en lugar de la discordia infernal? ¿Cómo será la literatura cuando explore los temas de redención y esperanza sin la sombra constante de la futilidad y el nihilismo? La educación se transformará cuando los maestros no tengan que luchar contra voces internas que les susurran que su trabajo no vale la pena, que los estudiantes son irredimibles, que el conocimiento es inútil. Los estudiantes aprenderán con una claridad mental que no ha existido desde antes de la caída, sin la neblina de confusión que Satanás había esparcido sobre cada proceso de aprendizaje. La medicina avanzará de maneras inimaginables cuando los médicos puedan enfocarse completamente en sanar sin estar constantemente tentados por la codicia, el orgullo profesional o la competencia destructiva. Las enfermedades que habían sido exacerbadas por el estrés causado por la ansiedad satánica comenzarán a disminuir naturalmente. Los gobiernos funcionarán como fueron diseñados para funcionar, como servidores del pueblo, no como tiranos sobre el pueblo. Sin la influencia de quien había pervertido el poder en dominación y la autoridad en opresión, los líderes podrán gobernar con justicia genuina, con compasión real, con sabiduría verdadera. Pero en medio de toda esta transformación externa, la transformación más profunda ocurre en el corazón humano. Por primera vez desde el Edén, los humanos pueden experimentar emociones puras. El gozo sin la sombra de la melancolía satánica. La paz sin la ansiedad del temor infundado. El amor sin la corrupción de la lujuria o la posesividad. Las relaciones humanas florecen de maneras que parecían imposibles. Los matrimonios se fortalecen cuando no hay una voz externa constantemente susurrando dudas sobre la fidelidad del cónyuge, magnificando cada pequeña falta, convirtiendo cada desacuerdo en una batalla. Las amistades se profundizan cuando no hay instigación hacia la envidia, la competencia destructiva o la traición. Los padres pueden criar a sus hijos sin la constante guerra espiritual por sus almas. Pueden enseñarles valores sin tener que competir contra una cultura saturada de mensajes contrarios, inspirados por el maligno. Pueden disciplinar con amor, sin que sus palabras sean distorsionadas por voces que convierten la corrección en rechazo, la guía en control. Y los niños pueden crecer en inocencia genuina, no en ignorancia forzada, sino en pureza natural. Pueden desarrollar sus talentos sin la presión de usarlos para fines destructivos. Pueden soñar sueños hermosos, sin pesadillas inducidas por el miedo. Pueden confiar sin la paranoia, amar sin la sospecha, esperar sin la desilusión. Los 1000 años de silencio de Satanás revelan lo que la humanidad realmente es cuando no está bajo ataque constante.
revela la imagen de Dios en el hombre, que había estado tan oscurecida por la influencia maligna que muchos habían comenzado a creer que la maldad era la naturaleza verdadera del ser humano. Pero este periodo no es solo una demostración de lo que puede ser la humanidad sin Satanás. Es también una preparación para lo que viene después. Porque al final de los 1000 años, el dragón debe ser soltado por un poco de tiempo. Y cuando sea soltado, se revelará algo sorprendente sobre la naturaleza del corazón humano, que ni siquiera 1000 años de paz perfecta pueden cambiar completamente. El silencio de 1000 años está llegando a su fin. Pero antes de que termine, la humanidad habrá aprendido lecciones que nunca podría haber aprendido de otra manera. Habrá experimentado la bondad de Dios de una forma tan pura y completa que cuando llegue la prueba final, sabrán exactamente lo que están eligiendo. Entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre Dios y Satanás. Los 1000 años han pasado como un suspiro en la eternidad. La humanidad ha experimentado la edad dorada que siempre había soñado, pero nunca había podido alcanzar. Ha vivido en paz, prosperidad y pureza. Ha conocido la justicia sin corrupción, el amor sin egoísmo, la vida sin la sombra constante de la muerte. Por primera vez desde el Edén, ha recordado lo que significa ser verdaderamente humano. Pero ahora llega el momento que muchos han temido y pocos han comprendido completamente. El texto es claro y perturbador a la vez. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? ¿Por qué permitir que el mal regrese después de 1000 años de perfección? ¿Por qué interrumpir la paz con una última explosión de rebelión? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de lo que significa ser humano. Durante 1000 años, la humanidad ha vivido sin tentación externa. Ha tomado decisiones en un ambiente donde la elección correcta era obvia, donde el bien era claramente mejor que el mal, donde seguir a Dios era evidentemente la opción más sensata. Pero una pregunta ha permanecido sin respuesta. ¿Qué pasaría si tuvieran que elegir nuevamente? ¿Es la bondad humana durante el milenio genuina? ¿O es simplemente el resultado de la ausencia de alternativas atractivas? ¿Aman a Dios por quien es? ¿O simplemente porque es la única opción disponible? ¿Han elegido realmente la luz? ¿O simplemente han vivido en ella porque las tinieblas fueron removidas? La liberación final de Satanás no es crueldad divina. Es el examen final de la historia humana. Es la prueba definitiva que revelará la verdadera naturaleza de cada corazón. Porque después de 1000 años de experimentar lo mejor que Dios puede ofrecer, después de vivir en su presencia directa, después de conocer sus bendiciones sin medida, ¿qué elegirán cuando se les presente la alternativa? Cuando Satanás sale de su prisión milenaria, no sale como un ser quebrantado y arrepentido. Los 1000 años de encierro no han cambiado su corazón, solo han intensificado su odio. Ha tenido un milenio completo para meditar en su humillación, para planear su venganza, para alimentar su resentimiento contra Dios y contra la humanidad que había disfrutado de las bendiciones que él había perdido para siempre. Su primera acción al ser liberado revela la inmutabilidad de su naturaleza malvada. Saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ni siquiera un momento de libertad pasa antes de que reanude su trabajo de siempre, el engaño y la destrucción. Pero lo más sorprendente de esta profecía
No es que Satanás trate de engañar a las naciones. Lo sorprendente es que tiene éxito. Después de 1000 años de paz perfecta, después de experimentar la bondad de Dios de primera mano, después de vivir en una sociedad justa y próspera, multitudes de personas eligen seguir al engañador recién liberado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden las personas que han vivido en el paraíso elegir el infierno? ¿Cómo pueden aquellos que han conocido la verdad abrazar la mentira? La respuesta está en la naturaleza misma del corazón humano, que permanece fundamentalmente inalterada, incluso por la experiencia de la perfección externa. Durante los 1000 años de paz, muchos habían obedecido a Dios no por amor genuino, sino por conveniencia. Habían seguido sus caminos no porque los hubieran elegido libremente, sino porque eran los únicos caminos disponibles. Habían adorado no desde el corazón, sino desde el hábito. Y cuando finalmente se les presenta una alternativa, revelan dónde habían estado realmente sus corazones todo el tiempo. Satanás no necesita crear nuevas mentiras para esta campaña final. Usa las mismas que siempre han funcionado. Con que Dios os ha dicho, despierta la misma duda que plantó en el Edén, enciende la misma rebeldía que encendió en el cielo, alimenta el mismo orgullo que alimentó en su propia caída. Y descubre que incluso después de 1000 años de bondad divina, estos impulsos primitivos siguen vivos en el corazón humano, el número de los cuales es como la arena del mar, dice el texto sobre aquellos que se unen a la rebelión final. No es una minoría desilusionada, no son solo los marginados o los olvidados, es una multitud tan grande que desafía el conteo, como los granos de arena en la playa o las estrellas en el cielo. ¿Qué les promete Satanás que es más atractivo que lo que ya tienen? ¿Qué puede ofrecer que sea mejor que la paz, la prosperidad y la presencia divina? La respuesta es la misma que siempre ha ofrecido: la ilusión de independencia. La promesa de que pueden ser sus propios dioses, tomar sus propias decisiones, vivir según sus propias reglas. Durante 1000 años, estas personas han vivido bajo el reino de Cristo. Han experimentado su justicia perfecta, su amor incondicional, su provisión abundante. Pero en el fondo de sus corazones han resentido no ser ellos mismos los que mandan. Han chafado bajo la autoridad divina, no importa cuán benévola haya sido. Han anhelado la libertad de hacer lo que quisieran, cuando quisieran, como quisieran. Y cuando Satanás aparece con su mensaje de liberación, con su promesa de autonomía, con su llamado a la rebelión, estos corazones que nunca fueron realmente transformados responden con entusiasmo. Prefieren la libertad de destruirse a sí mismos antes que la seguridad de ser protegidos por Dios. La batalla final no es realmente una batalla, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hay una guerra prolongada, no hay estrategias militares complejas, no hay suspense sobre el resultado. El juicio divino cae instantáneo y definitivo. Pero antes de que el fuego caiga, hay un momento terrible de claridad. Los rebeldes, marchando hacia la ciudad santa para atacarla, finalmente ven la futilidad de su causa. Ven la gloria de Dios que habían estado rechazando. Ven la belleza de la santidad que habían estado despreciando. Ven la bondad que habían estado malinterpretando como opresión. Y en ese momento de claridad final, se dan cuenta de que no están marchando hacia la libertad. Están marchando hacia la destrucción. No están luchando contra un tirano.
están luchando contra su propio Creador, que los ama más de lo que ellos se aman a sí mismos. No están buscando justicia, están huyendo de ella. Pero es demasiado tarde. La elección ha sido hecha, el carácter ha sido revelado, la prueba ha sido completada, y el veredicto es claro. Prefirieron las tinieblas a la luz, la mentira a la verdad, la rebelión a la sumisión, la destrucción a la salvación. El fuego que los consume no es venganza caprichosa. Es la manifestación natural de lo que sucede cuando lo imperfecto se encuentra con la perfección, cuando lo corrupto se acerca a la pureza absoluta, cuando lo temporal desafía a lo eterno. Es el mismo fuego que purifica a los santos, pero que destruye a los rebeldes. Y Satanás, el instigador de esta última rebelión, ve consumirse a sus seguidores y comprende finalmente que su guerra contra Dios ha terminado no con una batalla épica, sino con una demostración de la futilidad completa de oponerse al Todopoderoso. Su última campaña no es una gloriosa lucha final, sino una revelación humillante de su propia impotencia. Después del fuego llega el silencio, pero esta vez no es el silencio de la prisión de Satanás, es el silencio de su destrucción final. Ya no hay más guerras que librar, no hay más almas que engañar, no hay más caos que sembrar. La rebelión que comenzó en el cielo con su orgullo ha terminado en la tierra con su aniquilación. Y los que permanecieron fieles, los que resistieron la tentación final, los que eligieron a Dios aun cuando se les ofreció la alternativa, finalmente comprenden el propósito de la prueba. No era para el beneficio de Dios, que siempre supo lo que había en cada corazón. Era para el beneficio de ellos, para que supieran con certeza absoluta que su elección de seguir a Dios era genuina, libre y eterna. La liberación final de Satanás revela que 1000 años de bendiciones externas no pueden cambiar un corazón que no quiere ser cambiado. Revela que la experiencia de la bondad divina no garantiza la respuesta humana correcta. Revela que al final cada persona debe elegir no solo entre el bien y el mal, sino entre la sumisión y la rebelión, entre confiar en Dios y confiar en sí mismos. Y cuando toda la humanidad ha hecho su elección final, cuando todos los corazones han sido revelados, cuando todas las máscaras han caído, entonces puede comenzar la eternidad verdadera. No con preguntas sobre lealtades divididas, sino con la certeza absoluta de que todos los que permanecen han elegido estar allí por su propia voluntad libre e informada. La prueba ha terminado, los resultados están claros, y la historia puede cerrar su último capítulo de rebelión para abrir el primer capítulo de la paz eterna.